4:23, Eric Raful, abogado del Conrado Pitaluga, en el caso Odebrecht. Hemos visto, lo que damos seguimiento al caso Odebrecht, hemos visto postular, ¿verdad? En este caso, un abogado, como suelo decir, de los tribunales de la República, los que van a audiencia. Y se fajan. Buenas tardes, bienvenido, Eric. Buenas tardes. Bueno, un poquito más adelante el micrófono. Sí. Cristian, Chelo, Luis José, todo querido Pedro. Salud. Bueno, la última sí. petición, Sí. la última petición. Sí, ¿cuál es la situación? Ha llamado la atención a los legos, ¿no? Nosotros los legos. El caso de que después de mucho tiempo de investigación y de solicitud de apertura a juicio, que todavía se está en eso, ustedes como defensa de Conrado Pitaluga dicen que no es esa instancia la correcta, que no hay una vinculación directa entre el senador, que es el que lleva el caso, lo que llaman instancia privilegiada, que es única instancia de la Suprema Corte. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Muy bien, es un tema interesante. En primer lugar, es un tema que está planteado hace mucho. Lo que pasa es que hay un orden, hay una prelación en procesales, en los temas que se discuten, en los temas tendientes a la preparación del debate a propósito de la audiencia preliminar. Todas las audiencias previas a las de ayer se dedicaron prácticamente a regularizar inobservancias, deficiencias de los procesos de comunicación. Imagínate un expediente con 1.700 páginas y con una cantidad de pruebas y determinada complejidad. Pues todos los debates fueron tendientes a organizar el proceso y entonces eso, después la inclusión de Chu Vázquez a última hora generó también otra situación de dilación, pero los incidentes y las excepciones estaban planteadas con los escritos hace un tiempo. Incluso ese tema está planteado conjuntamente con los demás. Lo que pasa que en el orden de conocimiento que organiza la normativa había que esperar que aquellos se solucionaran primero. Y en efecto, en el día de ayer se pudo lo que se denomina oralizar, lo que es ya un planteamiento escrito, que no es nuestro, no es solamente de la barra de Conrado Pitaluga, sino 4 de los 7 imputados. Bueno, hay un séptimo que no lo va a plantear, que es el senador Tommy Galán, porque él está aforado, ¿no? Él tiene la jurisdicción privilegiada. O sea, de los otros 6... hay 4 que estamos planteando, 3 en un mismo sentido procesal y otro que en última instancia termina siendo lo mismo. Estamos planteando que no existen las condiciones para que se sustraigan del juez natural o de la jurisdicción ordinaria por las siguientes razones. Básicamente el aforamiento, que es el que deriva de tu investidura, como es el caso del senador, puede o debe producir, de acuerdo a la jurisprudencia, porque en primer lugar la normativa no establece nada, es muda, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido esto. Puede producir lo que se denomina un arrastre de los otros que no están aforados, siempre y cuando, y la Suprema Corte, hay una sentencia emblemática del año 2000, ha dicho que, y también eso es un criterio de otros países que vienen también de Francia, cuando existe una indivisibilidad, en Europa hablan de conexicidad entre los hechos, de forma tal que no es posible conocer el caso de Chello sin que Luis José también esté presente, pese a que uno de los dos tiene una jurisdicción privilegiada. O sea, no es posible analizar el crimen o el delito, la acusación, con la ausencia de uno de los dos, porque los hechos tienen tal vinculación que, y eso lo ha dicho, lo ha establecido la jurisprudencia francesa, de que es imposible conocer uno sin el otro. ¿Qué sucede acá? Acá sucede que en la acusación al senador Tommy Galán, en el relato fáctico, que son los hechos que describe el Ministerio Público como base histórica para justificar la acusación, o sea, lo que supuestamente sucedió en torno a él,
La vinculación que hace el Ministerio Público del senador es exclusivamente con el coimputado Ángel Rondón. O sea, establecen que el senador se vincula con Ángel Rondón y esa es la acusación del Ministerio Público, obviamente no la estamos refrendando, en soborno, etcétera, etcétera, asociación de malhechores, etcétera. ¿Qué pasa? Para hablar del caso de Conrado Pitaluga, Conrado Pitaluga está vinculado única y exclusivamente porque es contratado por el consorcio Moyo Odebrecht a propósito de un contrato del gobierno de Hipólito Mejía, en el que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2003 de la autovía del Coral, que con la crisis bancaria quedó sin financiamiento, porque iba a ser, creo que Banintre y 2 bancos más que lo iban a financiar en aquel entonces. Y él es contratado exclusivamente para readecuar o trabajar todo lo que era la transformación de ese contrato hacia otro tipo de contrato que incluyera el financiamiento. Entonces, ese trabajo que dura cerca de un año tiene que ver exclusivamente con la autovía del Coral. En la acusación, o sea, en el relato fáctico del Ministerio Público, establecen que nuestro defendido, el colega Pitaluga, tenía vínculos con Víctor Díaz Rúa, a la sazón ministro de Obras Públicas y, bueno, secretario de Obras Públicas, porque los ministerios fueron luego, y establece que tanto la acusación de complicidad en soborno como la de lavado de activos están referidas a la persona de Víctor Díaz, o sea, vinculan a Conrado Enrique Pitaluga a Víctor Díaz a propósito de los hechos que se le acusan. Sin embargo, ni en el relato fáctico o histórico de los hechos que le atribuyen al senador, ni en lo que le atribuyen a Conrado Enrique Pitaluga, hay una sola coincidencia con lo que entre las acusaciones a ambos. No, o sea, ¿no vincula a Víctor Díaz con el senador? No, para nada, en absoluto, en ningún momento. Lo que iba era si A iba a la B y B a C, sí, A y C son iguales. No lo vincula, entre Víctor Díaz Rúa y Odebrecht. ¿Quién? A Conrado. No, Conrado. Dice, yo estoy leyendo la prensa, dice, Conrado Pitaluga era intermediario entre Díaz Rúa y Odebrecht. Eso dice una parte de la acusación. Exacto, eso dice una parte de la acusación. Él fue contratado por el consorcio Moyo Odebrecht, y no solamente eso, sino que fue contratado en un contexto que se explica incluso en la famosa delaciones premiadas, cómo realizó su trabajo. Se explica incluso, son cosas que ahora van a salir cuando nosotros pedimos el tema del intérprete, que lo pedimos ahí, que se explica claramente, que él dice el famoso Marcos Cruz, que era el representante de acá, dice, bueno, porque eso no era dinero de corrupción, eso fue un trabajo que se realizó y fue contratado para ello. Pero lo más importante es que, volviendo al tema... Pero cuando la defensa de Conrado Pitaluga pide la anulación del proceso, ¿qué es lo que está planteando con esa posición? No, eso es otro aspecto, eso es otro lo incidente de los cargos y le ese otro incidente que no tiene que ver con el fondo de eximirlo de los cargos. Incluso ese no es un planteamiento exclusivo de Conrado Pitaluga, es que la acusación, sobre todo en la parte del manejo de las pruebas, en la parte, en la fase previa a la acusación, o sea, en la parte investigativa, fue sumamente deficiente y violatoria de derechos fundamentales, como es el de la contradicción, el debido inherente al debido proceso. Y ciertamente se presentaron evidencias sólidas, incluso certificadas, de que hubo, no solamente con la barra nuestra, sino con otras barras de defensa, de que hubo ocultación de evidencia hasta el último momento en la actividad del Ministerio Público. Y eso, caso de Jesús Vázquez. Eso deriva en, obviamente, en la nulidad de todo ese proceso, ¿no? Entonces, volviendo a la inquietud de ustedes, pues eso es lo que se procura. Eso es lo que se procura. O sea, ¿qué pasa? Para sustraerte de la jurisdicción ordinaria, o sea, Cristian va a entender un poco eso, que tiene cercanía con una colega en materia penal. Por ósmosis y fuerza gravitacional. Alumna querida y apreciada. Hay aquí un tema importante, o sea, hay un derecho que tú tienes al
recurso a la doble instancia, que si yo pierdo hoy, Exacto. pueda ir a una apelación mañana y después pueda ir a una Suprema Corte de Justicia pasado mañana. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que sustraer a alguien de ese derecho para jugar, como decimos en el argot popular, a una sola bala en la Suprema Corte. Y yo le agrego, en un contexto de cambio de jueces y de situación como la que estamos viviendo, de una presión mediática brutal con relación a este expediente, justificada por la historia de la impunidad, etcétera, y el tema de la corrupción. Entonces nos encontramos ante una situación que sustraer a alguien de ese derecho de ir a la justicia ordinaria tiene que estar debidamente justificado. Y la justificación que ha establecido la doctrina de la jurisprudencia es que haya una indivisibilidad en los hechos de forma tal que no se pueda conocer un caso sin el otro. Sí. Y no hay ninguna vinculación ni en la acusación del Ministerio Público al senador ni en la que se le hace a Conrado Enrique Pitaluga que lo vinculen a ellos. Entonces, por lo tanto, él tiene derecho a lo que se denomina el juez natural, él tiene derecho a la doble instancia, él tiene derecho a ir a su justicia normal, como si se tratara de un caso, porque él no ha sido, él no es ministro, ni es funcionario, ni tiene un aforamiento, ni hay razones para ello. Entonces, lo que rechazó, antes de la pregunta de Pedro, lo que rechazó el juez Ortega ayer, de unos incidentes que ustedes plantearon. Ah, no, eso es otra cosa. Brevemente. Eso brevemente. Sí. Porque este tema no se ha resuelto todavía, falta la Ministerio Público que será mañana en la tarde. Lo que rechazó ayer fue, que no lo rechazó, la sentencia es un poco confusa, pero lo que establece es que debemos dejar, nosotros habíamos planteado 3 peritajes. Exacto. Uno que tenía que ver con las traducciones oficiales de las actas de las declaraciones de los brasileños y de algunas grabaciones también. Sí. Otro que tenía que ver con la parte financiera, que tenía que ver con todo lo que es la actividad bancaria posterior que hizo Conrado Enrique Pitaluga con el dinero que se ganó. Y otro que tenía que ver con un experto en la parte financiera y económica del lavado de activos, que fue 12 años jefe de la unidad antilavado de la Superintendencia de Bancos, posiblemente la persona más capacitada aquí en esos temas, en lo que es prevención. Y habíamos pedido que queríamos de manera transparente que esos profesionales, sobre todo el auditor y el experto en temas financieros y económicos a propósito del lavado, analizaran la documentación que nosotros obtuvimos y certificamos en Antigua de lo que ha sido la suerte de todos los recursos que ha manejado con Pitaluga, que obviamente evidencia que ahí no hay ninguna conexión con Víctor Díaz ni con nada, sino que es un dinero propio. La pregunta mía, don Eric, va en la siguiente dirección. El Ministerio Público, usted me corregirá, dentro de lo que nos ha dicho y ha presentado al país, de lo que es la acusación, habla de un vínculo directo en donde el doctor Conrado Pitaluga era el abogado que organizaba, preparaba los contratos entre el Ministerio de Obras Públicas y la compañía brasileña Odebrecht, no en su condición de consultor del consorcio, sino como un abogado que lo buscan las partes para ejecutar un contrato, pero que el contrato lo termina pagando el contratante, que en este caso es el Estado Dominicano. Es el vínculo principal de lo que nos ha dicho el Ministerio Público. Entonces, ellos dicen tener la prueba de que por un contrato X, no recuerdo cuál fue en este momento, Conrado Pitaluga cobró $5 millones. No, no es así. No es así. No es así. En primer lugar, no fue el Estado, él fue contratado por el consorcio Moya Odebrecht. Okay. Y fue contratado por el consorcio Moya Odebrecht para realizar esa transformación del contrato del 2003. Y fue contratado para convertir ese contrato, y fue un proceso que duró cerca de un año y que tuvo 2 etapas y que están debidamente documentadas ahí en el expediente.
El monto que él acordó, y esto va a ser muy interesante, es un monto que en un país como este, en cualquier lugar del mundo, impacta, genera un morbo, pero es básicamente un 1.25% del valor de la operación, que era otro valor al momento en que se proyecta la carretera. Incluso nosotros hemos depositado evidencia en el expediente, por ejemplo, un informe del Fondo Monetario Internacional que está en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, donde una entidad especializada en estos temas inglesa, Houligans, establece claramente cuáles van a ser los eventuales costos del trabajo que tenía que ver con la autovía del Coral. Ese es un informe anterior a esa contratación. Y ese informe establece exactamente, y es una prueba que emana de una entidad de terceros, como el Fondo Monetario Internacional y Houligans, establece claramente que el trabajo jurídico para eso normalmente está proyectado a nivel internacional en el 1.25, 1.50. Ese informe está depositado entre las evidencias que hemos depositado. O sea, que no es nada extraordinario. En absoluto, en absoluto. Incluso en algunos casos, dependiendo de los montos, llega al 2%. Sí. Y también hemos depositado evidencia en ese sentido. Ok. Bueno, entonces... mañana a partir de las 2 de la tarde se reanuda, el Ministerio Público participa, se van a fallar esos incidentes, pero esa parte es relativa a que él pueda ir a primera instancia, sacarlo del ámbito de la jurisdicción privilegiada, que somos 4 que lo estamos planteando. Correcto. Somos 4 de los otros 6 Eso evidentemente que no va a ser mañana. No, eso no debe ser mañana, pienso, porque es un tema bastante complicado. Es más pesado. Pienso, y hay otros incidentes, porque hay bases hasta con 5 incidentes, excepciones que tienen que plantear, que se plantearon todas ayer. Hay una pregunta que es para hacértela, porque he oído los comentarios principalmente de aquí mismo en Sol de la Tarde, Ángela Costa lo ha dicho, y yo me llevo mucho porque ellos saben más que yo, todos estos muchachos que están aquí, estos muchachitos. Que va a haber 3 condenados para satisfacer el morbo que hay, mediático. Pitaluga, Víctor y Rondón. Que eso no se lo despinta nadie. Hay interés, porque tú ves que... No políticos. ¿Usted cree en Odebrecht? No, yo no creo en el juicio de Odebrecht. No, eso no va para ningún lado. Y no se va a lo que a lo profesional. Esos son obviamente opiniones que uno no tiene otra cosa que respetar y esperar. A nosotros particularmente nos interesa sobremanera que la población, sobre todo ustedes los medios, le den un seguimiento cercano a lo que va a ser el desenvolvimiento del proceso. Yo no veo en el caso de Conrado Enrique Pitaluga la forma en que se puede establecer alguna condena si no se revela una triangulación del dinero que él recibió hacia Víctor Díaz Rúa, para ponerlo de manera clara y evidente. O sea, y es una carga de la prueba que está en el Ministerio Público, en la acusación. Pero no solamente eso, nosotros hemos roto esa carga de la prueba y nosotros hemos ido a Antigua y hemos obtenido certificado la documentación que obra en nuestras manos, que revela hasta el último centavo, el 100% de los dineros que Conrad se ganó, y al menos que le haya hecho un fiado a Conrad Enrique Pitaluga, a Víctor Díaz, incluso con unos bonos que vencen en el año 2042. ¿Qué documento presenta el Ministerio Público sobre esa posibilidad de triangulación? De mira, esto es así, simuló el dinero de Víctor. ¿Qué documento? Mira, si yo te entro en esos detalles sería penoso. Configura una transacción de una suma muy inferior a ello, de una inversión que fue debidamente pagada por un hijo de Fonbernal, que es yerno de Víctor Díaz Rúa. Conrad Pitaluga, para que estemos claros, fue el que hizo la partición de la familia Fonbernal y conoce a esa gente de hace mucho tiempo, y fue una operación de préstamo que se recuperó y se pagó intacta. O sea que no hay la ruta final del dinero
culminó siempre en manos de ¿Está Víctor documentado Díaz Roa, eso? totalmente documentado a nivel bancario y apostillado. O sea que si Conrado Pitaluga puede demostrar que el dinero que recibió, lo recibió por concepto de los honorarios legítimos exactamente. Que le no correspondían. fueron a Víctor. No hay forma de sustentar Debió- la imputación debió- y la exacto. condena contra él. Debió demostrarlo el Ministerio Público como parte de la acusación, actor incumbe Sí. probatio, o sea, el sí. que alega algo en justicia, pero Tiene que salimos probar. nosotros a probarlo y nosotros somos los que hemos depositado. Fuimos tan lejos que hemos pedido que un especialista en auditoría y un especialista en lavado de activos tengan a mano toda nuestra documentación y la evalúen de manera contradictoria Oye, frente eso. al juez. Nosotros somos los que Yo hemos pedido Que eso. orégano no Hemos sea. lo que Que hemos orégano pedido no eso. sea. Bueno, gracias, Eric. Eric, Pero yo quiero, déjame Sí, hay un concluye. tema muy terrible que yo quiero comentarlo porque así mismo como ustedes lo plantearon, y es un tema muy grave. O sea, en el mundo del derecho contemporáneo, cuando tú analizas los debates sobre la independencia judicial, sobre todo en Europa, ahora mismo el mayor riesgo a la independencia judicial es precisamente la presión mediática. Entonces vivimos en un país donde hay un Sí. hartazgo de la corrupción, Sí. hay un hartazgo de la impunidad, Sí. hay una situación que ciertamente es justificada de que el país espera condenas. Sí. Pero el problema el problema es Sangre. que eso tiene que ser conforme Así es. al derecho y es un tema terrible porque la responsabilidad que cae, la presión que tienen los jueces y Sí. que tiene el Ministerio Público es brutal. Entonces, es un país entero que te dice ese expediente es un tollo. Sí. Te lo dicen, pero al mismo tiempo van a la prensa y dicen queremos condenados. Sí. Entonces tú ves una Lo que yo contradicción ahí, porque todo el que tiene el ojo de frente y analiza ese expediente sabe que ese expediente está verdaderamente muy mal. Es más, hay gente que dice que fue mal instrumentado adrede, cosa De que yo no creo. propósito. Ay, Pero Dios. es una cuestión terrible y lamentable que va a implicar un gran Pero hay acto de madurez de la acusaciones Que los justicia. abogados Andrés Bautista, deben hacer un doble ejercicio. que Un uno no doble lo ejercicio, entiende. La exactamente. defensa Bueno, gracias, jurídica Eric. y la defensa Eric mediática. Gracias a ustedes, Raful, Así abogado mismo, eso de es muy Conrado importante, porque Pitaluga. aquí la prensa está es cazando brujas y brujos. Es cacería que Injusticia quiere. mediática se llama el libro. ¿Cómo se llama? Injusticia mediática. En paréntesis, justicia mediática. Pero es que es verdad. De un argentino, excelente libro. Ah, muy Gracias, bien. Eric Reful. Bueno, Eric, gracias a gracias ustedes. a ti. Se le quiere. Cambié fuera Mauricio.